Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo estudié física, soy doctora en Ingeniería en Energía. Durante muchos años de mi vida fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y tuve un grupo de investigación que hacía los escenarios de producción y consumo de energía del país. Trabajábamos tanto para Comisión Federal de Electricidad como para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Los inventarios de emisiones de gas de efecto invernadero del país los hacíamos nosotros. Dirigí tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Afortunadamente, gracias a esos doctores, hoy estamos trabajando en el Plan Nacional de Energía para los próximos años. Y mi historia política, pues ya la conocen. Bueno, la solidez de la economía mexicana, ustedes la conocen, finanzas públicas sanas. El déficit de la cuenta pública de este año es por un año, justamente porque se están cerrando las grandes obras estratégicas del presidente López Obrador, un mercado laboral fuerte, reservas internacionales históricas, la 12ª economía, por primera vez somos el principal socio comercial con Estados Unidos y la inflación está controlada. Los programas sociales y el incremento al salario lo que han permitido pues es un mercado interno muy vivo, que ha permitido la expansión del consumo privado y 2 años de crecimiento del PIB por arriba del 3%, quitando evidentemente los años de la pandemia. La mayor inversión extranjera directa de los últimos años, el peso bien evaluado, esto lo presentamos en la asociación bancaria, los bancos y el sistema bancario está bien, estable, y esto es lo que quiero presentarles. Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, vamos a evitar que haya incrementos en los precios de los combustibles y de la electricidad, y vamos a mantener un equilibrio razonable entre PIB y deuda. Es decir, vamos a tener un manejo económico adecuado, responsable. ¿De dónde vamos a sacar más recursos, más ingresos para el gobierno? Estamos pensando en 2 áreas como áreas de oportunidad sin necesidad de hacer una reforma fiscal profunda. La primera tiene que ver con un sistema de fiscalización y de digitalización de los trámites. Uno de los mayores problemas en el país es que muy pocas áreas están digitalizadas, no es el caso de Bancomer, por cierto, pero en la inversión hacia el exterior y en la inversión hacia dentro del gobierno como inversión pública hay un problema grave de digitalización. Si nosotros simplificamos aún más el pago de impuestos, si simplificamos y digitalizamos aún más el SAT, hay una oportunidad de un ingreso adicional. Y la otra que es muy importante es reforzar la eficiencia, el control y la recaudación de aduanas. Nuestras aduanas en el país, tanto las portuarias como las aduanas hacia Estados Unidos, tienen problemas muy graves de retraso en el paso de mercancías. Hay veces que son semanas o incluso más de 2 o 3 semanas. Eso evidentemente tiene problemas en la productividad, en la propia comercialización, etcétera. Pero además tiene un límite en los ingresos. Si nosotros tecnificamos y digitalizamos las aduanas, no solamente vamos a potenciar la productividad del país, el comercio de nuestro país, el famoso nearshoring o relocalización, sino que además vamos a tener más ingresos. Por ponerles un ejemplo, el presidente subió los ingresos de aduanas de $1 billón a $1.250.000 millones. Y nosotros creemos que todavía tiene la oportunidad de otros 250.000 millones al menos con el solo hecho de simplificar y digitalizar todo el proceso de aduanas, que además potenciaría el desarrollo económico del país. Lo segundo es, necesitamos seguir aumentando el salario mínimo, de reuniones con distintos sectores. El objetivo es llegar al 2030 a 2.5 canastas básicas. Eso implicaría un aumento nominal del salario mínimo cada año de alrededor del 11%. Es factible hacerlo y lo hemos probado con distintos modelos sin necesidad de que esto impacte
gravemente en la inflación. Y lo que requerimos necesariamente son mejores salarios para las y los trabajadores de México. Y estamos haciendo esta estrategia nacional de relocalización para el país, que tiene 5 grandes áreas, que es la inclusión, la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y las vocaciones productivas regionales. ¿Cuál es el objetivo? Primero, los grandes proyectos estratégicos del presidente, potenciarlos al máximo. El Tren Maya requiere ser un tren de carga, no solamente de pasajeros. Eso no solo le va a dar rentabilidad al Tren Maya, sino que además va a potenciar el desarrollo del sur-sureste del país. Actualmente está entrando a través de una inversión público-privada un gasoducto hacia Yucatán. Eso va a permitir que entre el gas natural a Yucatán. Nos va a tocar inaugurar 2 plantas de ciclo combinado en Yucatán y al mismo tiempo el gas y las plantas de ciclo combinado van a permitir el desarrollo del sureste del país. Convertir el Tren Maya además en tren de carga pues tiene un potencial enorme vinculado con Puerto Progreso en Yucatán. El interoceánico, que evidentemente es el cruce de mercancías del Pacífico hacia el Golfo, pero además están los 12 polos de desarrollo que planteó el presidente, 10 de ellos que ya están asignados y que tienen un potencial de desarrollo enorme. ¿Qué requerimos? Terminar Salina Cruz. Coatzacoalcos hay que ampliarlo, pero Salina Cruz está solamente el rompeolas y requerimos el desarrollo de Salina Cruz como puerto, que ya hay inversionistas privados para ello, los aeropuertos que ya existen y obviamente la refinería Dos Bocas. La seguridad, que es otro de los grandes temas para garantizar la inversión en el país. ¿Qué pensamos nosotros que requerimos hacer? La política de seguridad requiere de 2 brazos esenciales. Uno es seguir atendiendo las causas, darle oportunidad a los jóvenes para que no tengan que vincularse con las bandas delictivas. Pero la otra tiene que ver con reducir la impunidad en nuestro país y ahí tiene que ver con el llamado Estado de Derecho. Tenemos que lograr que independientemente de si un homicidio lo provocó la delincuencia organizada o alguna otra causa, el homicida sea sancionado penalmente como debe ser sancionado. Los índices de impunidad en el país siguen siendo muy altos. ¿Qué requerimos para disminuir la impunidad? No solo se requiere consolidar la Guardia Nacional, las policías estatales y lo que tiene que ver con los cuerpos de seguridad, sino las fiscalías y el Poder Judicial. ¿Quién hace la investigación cuando se presenta una denuncia? La Fiscalía. ¿A dónde presentan ustedes una denuncia si han sido víctimas de un delito? A la Fiscalía. ¿Qué capacidad tiene la Fiscalía para hacer investigación y poder llevar al Poder Judicial, a un juez, la carpeta de investigación bien elaborada, que tenga las suficientes pruebas para poder hacer una orden de aprehensión, una orden de cateo, lo que determine la Fiscalía que está solicitando? Muy poca. ¿Qué requerimos para poder hacer un país de menor impunidad? Pues requerimos fortalecer las fiscalías y el Poder Judicial, que puede haber distintas apreciaciones de cómo fortalecer el Poder Judicial, pero requerimos además un sistema de inteligencia e investigación nacional para la seguridad pública. Eso significa que todos los sistemas de seguridad, inteligencia y investigación, las Fuerzas Armadas y las propias fiscalías se conjunten para poder tener realmente carpetas de investigación bien fundamentadas que nos lleven a un sistema de justicia que funcione en nuestro país. Y por eso estamos hablando de las 2 grandes áreas: atención a las causas y combatir la impunidad. Y para ello pues son estos 5 puntos que estamos planteando. Ahora, una vez hablando de la macroeconomía, la disciplina fiscal, financiera, de dónde vamos a obtener ingresos, la seguridad, nosotros creemos que requerimos hacer un esquema mínimo de planeación para poder potenciar al máximo la relocalización de las empresas en nuestro país. ¿Cuál es esa planeación que estamos planteando? Los 12 polos de bienestar en el sur-sureste y otros 10 polos de bienestar en el resto del país. Esos 10 polos de bienestar pueden atraer, le llamamos polos de bienestar
y no parques industriales solamente, porque nosotros lo que queremos es el bienestar, y ustedes también, de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, no solamente es la inversión privada, sino lo que tiene que acompañarse de inversión pública y al mismo tiempo de educación, de salud, de infraestructura que permita que los mexicanos y las mexicanas vivamos bien. Estos 10 planes están en la franja fronteriza en el Golfo de California, el Plan Sonora, en el norte, noreste, Bajío, Pacífico, etcétera, los que ustedes están viendo ahí, para traer semiconductores, energético, turístico, infraestructura, electromovilidad y automotriz, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de la información y dispositivos médicos e industria farmacéutica. ¿Qué potencial tienen estos 10 o 22 polos de bienestar, tomando en cuenta el sur-sureste? La posibilidad de tener 10 parques industriales en los próximos 6 años. Actualmente hay 425 parques industriales registrados en el país y creemos que hay toda la oportunidad, resolviendo el problema del agua, de la energía, de las vocaciones regionales, para tener 100 parques industriales adicionales que potencien la inversión en el país. ¿Cómo llevaríamos la energía? Ustedes conocen nuestra posición de 54% energía producida por el Estado y 46% de generación privada, y la generación privada lo que requiere pues son reglas muy claras, desde los paneles fotovoltaicos en los techos comerciales e industriales hasta las grandes plantas de generación. Y evidentemente también, obviamente, la transmisión que tiene que hacer Comisión Federal de Electricidad. Nuestro objetivo es avanzar en la transición energética a pasos más acelerados, con grandes plantas, con hidrógeno verde, que ya existe un proyecto en el sureste danés en el país, y por otro lado todo lo que significa los techos, las viviendas, es decir, la generación distribuida en el país. Este es uno de los grandes barreras en este momento para continuar, digamos, la industrialización de nuestro país y el desarrollo, que es el agua. ¿Qué requerimos? Un plan nacional hídrico que tenga varios esquemas. Lo primero, hacer eficiente el uso del riego en el país. 80% del agua en nuestro país se consume en el riego agrícola. No es algo específico de nuestro país, la mayoría de los países lo tienen así. El problema es que nuestro país no está tecnificado y tenemos que acompañar la tecnificación con al mismo tiempo la redistribución de los permisos y las concesiones del agua de manera por consenso que nos permita distribuir el agua, el reciclamiento evidentemente del agua y por otro lado las grandes obras estratégicas que todavía hay el potencial desde la desalación de agua de mar hasta otras opciones. Todo este proyecto tiene que ir acompañado pues, de los grandes beneficios que dan el bienestar y por eso estamos planteando potenciar el Infonavit al máximo. El Infonavit tiene recursos y es factible construir al menos 1 millón de viviendas el próximo sexenio que generarían empleos, que es uno de los proyectos que en 2025 potenciemos esto para que en lo que se desatan los proyectos de infraestructura podamos seguir dando empleos y al mismo tiempo que estas viviendas estén cerca de los lugares de trabajo vinculado con este proyecto de planeación de la Red Nacional de Relocalización o de la Estrategia Nacional de Relocalización. Al mismo tiempo, la simplificación y digitalización de trámites en la ciudad. Por ponerles un ejemplo, para un restaurante, se los pueden preguntar a los restauranteros de la ciudad, pasamos de 35 trámites a 13 trámites y en vez de actualizarse cada año, hacerlos cada 5 años. Eso ha hecho de la ciudad uno de los lugares de más inversión de restaurantes, desde las pequeñas fondas hasta los grandes restaurantes gourmet en nuestra ciudad. Y la idea es cambiar la ley de mejora regulatoria por una ley de simplificación de trámites. De hecho, debe ser una ley general que incluya a los municipios, los estados y a nivel federal, que permita potenciar la inversión en nuestro país y al mismo tiempo que se acelere la inversión pública. La educación, y estamos planteando una parte muy importante, vincularla con la educación media superior. Hace rato estuvimos en otra reunión con empresarios y les decía que
si uno es profesor de educación media superior de una preparatoria, dice, qué mal vienen preparados los estudiantes. Y lo que pasa en nuestro país es que la educación media superior no está vinculada con la educación básica. En Estados Unidos, por ejemplo, el middle high school y el high school están en el mismo lugar. Está vinculada la última parte de la educación básica con la educación media superior. Y nosotros tenemos en el país 32 sistemas de educación media superior públicos, entre los estatales y los federales. Y estos sistemas no se hablan entre sí ni se hablan con la educación básica. Y nuestro objetivo es que realmente los jóvenes que salen de la secundaria puedan entrar adecuadamente a la preparatoria, construyendo más preparatorias y al mismo tiempo generando esta educación media superior vinculada con el sector productivo aún más de lo que de por sí ya existe y disminuir el número de sistemas que tenemos para potenciarlo, sea que vayan a la educación superior o que puedan tener una salida al sector productivo. Y al mismo tiempo todo el sistema de conectividad, le llamamos República Conectada a todas las grandes obras de infraestructura de nuestro país, desde las carreteras, supercarreteras, ya tenemos planeadas dónde vamos a invertir primero. Los trenes de carga, tienen que potenciarse los trenes de carga y entre otras cosas tienen que facilitarse, por como se dieron las concesiones están divididas regionalmente y el pasar de una concesión a otra tiene todavía sus problemáticas. Entonces es difícil llevar del Pacífico al Golfo una mercancía porque son concesiones distintas y requerimos simplificar y hablar con los concesionarios para que esto se potencie. El tren de carga pues es en todos los países del mundo es lo que potencia el desarrollo y vincularlo con los trenes de pasajeros. Es decir, que las líneas hoy de carga puedan ser de pasajeros, si gustan podemos hablar más de esto, y los puertos, si México no desarrolla sus puertos, no vamos a tener pues el potencial y evidentemente la frontera norte y las aduanas, el potencial que puede tener México a nivel geopolítico en estos momentos. Otros aeropuertos que estamos planteando, la conectividad de internet de nuestro país y este es el cierre, la conclusión. Tenemos un gran potencial de desarrollo para los próximos años. El desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad, tiene que tener dos apellidos, llamémosle crecimiento, desarrollo económico, tiene que tener el apellido del bienestar y el apellido de la sustentabilidad para hacer realmente un desarrollo sustentable. La relocalización requiere no solamente abrir a la inversión para la exportación de productos, sino también cadenas productivas, transferencias tecnológicas, innovación, investigación científica y sectores estratégicos que estén acompañados de la planeación territorial y evidentemente pues un sector bancario que hoy es sano y que necesitamos potenciarlo junto con la banca de desarrollo y además potenciarlo para todavía generar mayores condiciones de crédito a la micro y a la mediana empresa. Nuestro objetivo de ustedes y de nosotros pues es un México más fuerte con prosperidad compartida. Muchas gracias. Gracias.